Hoy hablamos con... Bueno, pues bienvenido, Carlos, a la Gaceta Mágica. Gracias. Hemos hablado de que eres uno de los magos más premiados de España y que además has tenido la suerte de coincidir con Fred Kaps. ¡Joder, tanto! La verdad es que es de esas gentes que te encuentras por la vida y que realmente te sorprende. Te sorprende. Por supuesto que ya venía con todo ese halo de gran artista cuando yo lo conocí, pero sobre todo el estar a su lado y verle funcionar fue una delicia. Claro, porque no solamente estuviste viéndolo como espectador, sino que has compartido mesa con él. Sí. Entonces tú tienes que contárnoslo. Te cuento todo. Le conocí en el año 1973. En el año 1973 se hizo un congreso de la FIMS, un congreso internacional de magia en París. Y, hombre, para mí fue el primer congreso internacional y realmente me marcó. Pero es que yo creo que fue brutal. Para que te hagas una idea, Fred Kaps, tuvimos la oportunidad de verle con su número, tuvimos la oportunidad de ver su conferencia, pero también vimos a Shimada con su número de palomas en aquel entonces. Y bueno, vimos artistas que han marcado la magia posterior de Fred Kaps. Recuerdo, por supuesto, su show, que lo pudimos ver en el teatro, y recuerdo su conferencia. De la conferencia. Él realmente, de lo que hemos hablado hoy, es que él no creaba números de magia. No era un gran creador, inventor de trucos, de juegos, pero sí que mejoraba muchas cosas y tenía muchas ideas propias sobre qué tiraba la conferencia, de qué iba eso. Yo recuerdo dos efectos de la conferencia aquella, eran de magia de cerca. Uno era los papeles de revista en billetes, que sin duda es el juego que más he hecho en mi vida. Después de verlo ya. Lo llevo siempre en mi bolsillo. Pero fíjate, el año 73. Me gustó sobre todo su sistema. Es absolutamente automático, no hay que hacer ningún movimiento extraño. Y me gustó mucho. Y luego recuerdo con mucho agrado, nos enseñó una carta al estuche. Él salía, tenía un estuchito pues de esos de joyería, como de un anillo, lo tenía ahí encima de la mesa, entonces daba a escoger una carta, se firmaba y acababa dentro del estuche. Pero estaba tan repleto de detalles. Luego hemos visto 20 versiones de este tema, pero de verdad que Fred Kaps nos lo explicó, de verdad, con todo tipo de detalles, sencillito y funcionando brutalmente. Qué bueno. Y esto sí que lo recuerdo, de su conferencia son los dos efectos que más te impactaron. Sí, me dejaron perplejo. Y luego, fíjate tú, me lo encontré en el 1977 en el Congreso Nacional de Cuenca. En el Congreso Nacional de Cuenca. Aquí a España vino varias veces. Sí, hombre, y trabajó... Estuvo actuando bastante. Sí, trabajó en las salas de fiestas de aquel entonces. Yo creo recordar que estuvo en Pasapoga y sí hizo cosas por España. Qué bueno. En aquel entonces. Y en el 77, en el Congreso de Cuenca, tuve la suerte de compartir mesa y mantel porque yo también ya estaba ahí como artista invitado. En el Congreso de Oviedo, que fue en el 75, yo ya me llevé un premio de magia general y yo era un actuante modesto. En el 77 yo actuaba en la cena. Para los magos. Para los magos, en la cena de magia. Y Fred Kaps, evidentemente... Iba de gran cartel, claro. De grandísimo artista, que es lo que era. Pero bueno, a la hora de cenar nos pusieron a todos los artistas del congreso en la misma mesa. Y, chico, yo recuerdo un efecto que no se me olvidará en la vida. Ya estábamos en los postres, cuando Fred Kaps cogió una moneda, la moneda se la marcaron, empezó a jugar con ella, pues la moneda aparecía, desaparecía, y de pronto entre sus manos desapareció la moneda se transformó en la maquinaria de un reloj. Y claro, nos quedamos todos así, espera un momento, muchacho. Además, es que era muy bueno. Y la verdad es que en su show, en su número, éramos capaces de verle que a lo mejor una vela la tenía desde hace un ratito en la mano, que si a lo mejor habías intuido que la había cargado, como después habían pasado varias cosas, se te había olvidado. Y ¡pas! Y de pronto te la hacía aparecer. Qué bueno. Y en esto era lo mismo, o sea, manipulaba fenomenal. También tenía unas buenas manos. O sea, tenía bueno todo, o sea, el hombre este... Yo recuerdo los magos, pues estudiamos cómo presentarnos ante el público,
cómo ponernos, cómo andar por el escenario, cómo llegar al público. Chico, Fred Cash lo llevaba de fábrica. Lo llevaba. Claro. Solamente yo recuerdo que los libros te dicen, si tú tienes que salir a un escenario y tú te das cuenta que no eres muy bueno andando por el escenario, pues cuando se abre el telón ya estás allí, vale, y lo hacemos. Pero Fred Cash es que no tenía que pensar. Fred Cash le veías que salía entre bastidores a colocarse en el centro del escenario, chico, y ya tenía gente de bote, ¿no? Se había llevado al público, pero solamente con ese paseíto. Claro. Salía con un aporte espectacular. El frac estaba hecho para él, ¿no? Se inventó para él, o sea, el frac era la repera, bueno, ¿no? Estamos hablando, para la gente que no lo conozca, de un alto rubio de 1,90 m. Sí, claro, o sea, claro, holandés. Holandés, muy holandés. Sí. Guapete, bien plantado, las manos grandes pero armoniosas, o sea, era armonioso toda su figura. Y lo que te digo, nosotros muchas veces estamos buscando cómo conseguir esa naturalidad que te lleve al público detrás, y él la tenía, directamente. No tenía que leer ningún libro, se lo sabía todo. Claro. Una de las cosas que hemos hablado hoy sobre Fred Capps es que fue 3 veces campeón del mundo, y esto de presentarse a congresos está guay, pero la gente que no es maga no sabe de qué va. Cuéntanos un poco de los congresos, que tú has estado como congresista, como artista invitado, como organizador, como participante. Cuéntanos algo de los congresos. Me los conozco bien por dentro y por fuera. Bueno, los congresos sin duda es una buena actividad, sobre todo para juntarnos los amigos y conocidos. Que congreso tras congreso a lo mejor no tienes tiempo de verte, o algún artista extranjero que viene, que has coincidido en algún otro punto. Bueno, pues los congresos lo que hacemos es intercambiar nuestros conocimientos, y luego efectivamente hay una zona que es concurso, en donde cuando somos jóvenes, pues yo imagino que le pasa a Fred Capps, a mí, a ti y a todos. Nos gusta mucho que nuestros propios compañeros nos digan que lo hacemos bien. Y entonces, bueno, pues te presentas con la ilusión de conseguir un premio y de comprobar que el trabajo que estás realizando va por buen camino, ¿no? Y tiene el visto bueno de un jurado que a veces los jurados son muy exigentes, otras veces se enteran menos, pero bueno, de todo puede haber. Y bueno, los congresos son para eso, para juntarnos el colectivo de magos y bueno, y poder hacer nuestras cosillas. Qué bueno. ¿Y qué destacarías de Capps en el tú a tú? O sea, porque no solamente eso, lo viste actuar, sino que pudiste hablar con él o pudiste hacer alguna pregunta. Entiendo que hablaba él en inglés. Sí, era afable, era agradable, o sea, nunca más en un congreso, o sea, no tenía estrellitis, no iba de figura. Y recuerdo que en aquel congreso pues incluso ayudó entre bastidores a otros magos y bueno, sin duda... O sea, que como persona también, fantástico, ¿no? Sí, fantástico. Qué bueno. Luego trabajó en lo que era toda Europa. Trabajó además con muchísimos programas en televisión, que no era lo habitual en la época, y estuvo en todos. Hizo salas de fiestas y cabarets de la época, los hizo absolutamente todos. Porque además una de las cosas que hemos contado de Fred Capps es que dominaba cualquier tipo de magia, no solamente magia de escena o de cerca, cualquier cosa le gustaba y estaba siempre innovando y dándole vueltas al coco, ¿no? De magia de cerca lo que tenía montado era siempre una bomba. Te hacía también esas cosas para televisión que eran como muy directas, con sus billetes y con las cartas. Hacía un nunca 6, que era muy divertido. Nunca conseguía tener 6. Y bueno, le metía el humor, le metía la manipulación, pero sobre todo es de resaltar esa naturalidad de la que hablamos, que cualquier cosa que cogía en sus manos formaban parte de él. Claro, ese duende, ese algo especial que no se puede saber qué es, pero que tiene. Sí, porque fíjate que a veces en los congresos hablamos de eso, ¿no? Hablamos de la filosofía de la magia. A Fred Capps eso le sonaba un poco raro. Le sonaba raro porque él lo llevaba puesto. Claro, no necesitaba
darle vueltas a eso. ¿Cómo le vas a decir a Fred Caps que cuando salgas a un escenario tienes que ir bien plantado, bien puesto, claro, sonriente, mirando, lanzando cables al público? Fred Caps lo hacía. Claro, simplemente lo hacía. En ese sentido era muy impactante. Qué bueno. Oye, pues qué suerte haber coincidido con él. Nos has traído, aunque sea para la parte del vídeo, un recuerdo de Caps. Mira, en el año 77, yo como buen aficionado y por supuesto como buen fan, pues le pedí que me firmara, me diese un autógrafo y me lo dio sobre uno de los billetes que él usaba. De publicidad. Sí, los usaba también en su show. Ah, qué bueno, para la aparición de los billetes. Sí. Y como podéis ver, el billete viene firmado por el propio Fred Caps. Qué bueno. Que es una pasada. Lo guardo como oro en paño. Me falta ponerle un marquito y se lo voy a poner en breve. Normal, la verdad. Carlos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la Gaceta Mágica y por hablarnos de la gran figura que fue Fred Caps. Gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre. Un placer.